Hola, soy Carolina Flores Coy y he sido dos durante mucho tiempo, periodista y medio. Bienvenidos a este primer espacio de periodismo espiritual, a esto que he denominado el poder de la palabra. Hola, bienvenidos a un capítulo más del Poder de la Palabra, el único espacio de periodismo espiritual hecho en el mundo. Gracias a Selfie Museo de Medellín por habernos abierto las puertas de este espectacular espacio donde funciona para hacer fotografía, videos, comerciales. Mejor dicho, es un lugar supremamente auténtico donde hay un espacio para cada personaje. Hoy tengo la fortuna de que nos acompañe una mujer súper auténtica, atrevida, llena de muchísima magia, que se ha vuelto un ícono no solamente en Medellín, sino en Colombia por lo que hace. Ella es Andrea Herrera. Andrea Herrera tiene 36 años, nació en Medellín, Colombia. Sufre de una extraña enfermedad que le quitó la vista por completo, pero eso no fue impedimento para que estudiara traducción de idiomas en la Universidad de Antioquia y convertirse en facilitadora certificada en el empoderamiento de personas con discapacidad. Como si fuera poco, es presentadora y locutora para radio y televisión, actriz de doblaje de series y películas, bailarina de pole dance, actualmente campeona nacional y subcampeona mundial de pole sport en la categoría de parapol, modelo con formación en pasarela, fotografía y amplia trayectoria en el mundo fitness, un completo ejemplo de vida y liderazgo. Caro, muchísimas gracias por esa presentación tan significativa. Esas palabras que utilizaste de verdad me llenan, me enorgullecen y de verdad gracias por invitarme, pero también por crear espacios como estos que son tan llenos de magia y poder. Yo diría que por ahí a los 24 ya no veo, pero ¿qué sucede? Años atrás ya no veía de manera funcional. Podría distinguir la luz o si pasaba mi mano, verla, pero no era una visión que me permitiera, digamos, desempeñarme en la vida como una persona que ve. Yo dije, bueno, voy a ser una mujer ciega, está bien, no lo puedo cambiar, perfecto, pero entonces yo voy a ser la mujer ciega que yo quiera ser. Y lo escribí. El destino no está escrito en las manos, sino que está en nuestras manos. Uno puede determinar qué hace, más allá de que esté escrito sobre las líneas. Estuve de intercambio en Suecia, me gané una beca para ir a estudiar a Suecia y fue allí cuando empecé a utilizar por primera vez el bastón, pero de manera muy rudimentaria, o sea, yo no me había rehabilitado. Pole dance a mí, y yo sé que a todas las chicas que lo hacen, te llevan a reencontrarte con la que eres. Te guste o no te guste la que eres. Quiero pedirle permiso a tu ser espiritual, a tus ángeles, a tus arcángeles, a tus guías, que me permitan entrar a tu corazón, que me permitan hacerte las preguntas adecuadas para encontrar las respuestas correctas, que me permitan ser un medio de comunicación y un canal, no solamente para contar esta mágica historia, sino también para impregnar a todos los televidentes de tu inspiradora fortaleza, de tu inspiradora magia, de tu inspiradora energía. Eres una mujer llena de gracia, eres una mujer llena de muchísimo conocimiento, sabiduría, poder. Y te doy las gracias por haber aceptado esta invitación, por haber aceptado compartir tu información y tu historia tan inspiradora con todas las personas que en este momento nos están viendo. Muchas gracias. También te doy gracias por permitirme entrar en tu vida, en tu campo energético, no solamente en el campo físico, sino también mental, espiritual, y que pueda indagar, nadar, naufragar en eso tan bello que tienes que compartir el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Caro. Andrea, cuéntanos qué condición médica tú tienes para que empecemos a hacer como un contexto de tu historia desde niña, y ese recorrido tan importante que te ha hecho llegar hasta aquí. Bueno, la condición médica que yo tengo se llama retinitis pigmentosa. Es una enfermedad que causa lo que seguramente es más característico en mí, o una de mis grandes características, que es que soy ciega. Entonces la condición es esa, condición médica es esa, y mi condición, digamos, de discapacidad es visual. ¿Cuándo te enteras de esta condición? Yo tenía 13 años. Tenía 13 años cuando va a ser ya 20 años.
no más. Yo estuve en un consultorio médico justamente por estas fechas aquí en Medellín. Me iban a hacer una serie de exámenes porque hacía unos años atrás habían visto algo particular en mi retina, pero no les prestaron mucha atención y en ese momento me hicieron las evaluaciones necesarias y se dieron cuenta de que yo tenía precisamente lo que les comentaba, retinitis pigmentosa, que es una enfermedad genética, hereditaria, degenerativa, que va haciendo que la visión se vaya perdiendo de manera paulatina. Es decir, tú naces viendo perfecto, transcurren los primeros 13 años de tu vida con visión, ¿cierto? Empiezas a ver nublado. ¿Qué pasa para aquella época donde entras como a la preadolescencia? Bueno, yo realmente viendo perfecto nunca fui, yo siempre usaba gafas, pero como las usa cualquier persona, ¿cierto? Que necesita gafas para ver. Tenía que estar periódicamente en consultas y a los 13 años me hicieron una revisión, pero para ese instante pues yo seguía con la misma visión que tenía un tiempo atrás, o eso creía yo, porque resulta que la condición que te menciono que tengo, lo que genera es que la visión se vaya perdiendo de manera muy lenta, que uno no la va percibiendo. Entonces nos dimos cuenta de que yo tenía esa enfermedad por los exámenes y pues obviamente ya los doctores determinaron que esa enfermedad causaría la pérdida visual. No en todas las personas la pérdida visual a raíz de esta enfermedad es ceguera, hay muchas que se quedan en baja visión, pero en mi caso sí fue ceguera. Y yo empecé a ver de manera particular, esta enfermedad es una enfermedad particular, uno empieza a ver como si fuese en un tubito y entonces lo que está alrededor ya no lo ve tanto y ese tubo se va cerrando, en mi caso, ¿cierto? Porque habrá otras maneras de que se manifieste. Y fue un proceso que yo podría decirte que demoró unos 10 o 12 años, porque se fue dando, como dije, de manera gradual, gradual. Es decir, que para qué edad tú ya pierdes por completo la visión. Yo diría que por ahí a los 24 ya no veo, pero ¿qué sucede? Años atrás ya no veía de manera funcional. Podría distinguir la luz o si pasaba mi mano, verla, pero no era una visión que me permitiera, digamos, desempeñarme en la vida como una persona que ve. Ya yo tuve que empezarme a rehabilitar y todo esto. Ok, ¿qué tan duro, Andrea, es justamente sentir que se te va la visión paulatinamente, o sea, como de a poquitos? Es muy duro, porque en mi caso, con la visión yo sentía que se me iban muchas cosas, no solamente la posibilidad de ver. Yo sentía que se me iba la opción de tener una vida como yo la planificara. Yo pensaba que con la visión o la pérdida de la visión también se iba a causar un cambio irreversible en mi proyecto de vida. Y sí, de hecho sí fue así. Yo pensaba que se iba a ir mi feminidad. Yo temía, detestaba pensar en cómo la gente me iba a ver, porque yo sabía cómo en general se miraba a las personas con discapacidad, a las mujeres con discapacidad. Y yo no quería eso para mí. Entonces fue un proceso muy doloroso en muchos sentidos que van más allá de simplemente dejar de ver, que obviamente es algo muy fuerte. Andrea, listo, ya tenías algo más de 20 años cuando no puedes ya ver. ¿Y cuál es esa decisión? Porque también en el camino vemos a muchas personas que se vuelven muy jocosas, pero que se vuelven absolutamente dependientes de su familia, ¿sí? Que yo he visto muchos casos, o se vuelven dependientes de, no sé, de un perrito, pero como te digo, es como si con la visión se apagaran todos sus sueños. Y contigo pasó otra cosa distinta. Sí, yo recuerdo mucho cuando yo cumplí 17 años, esa fue una época determinante, determinante. Terminé el colegio y yo en ese instante me llené de mucha rabia, frustración, enojo. Yo vivía en un pueblo muy lejano de Medellín, donde las posibilidades eran mínimas para todas las personas en general y más para una persona con discapacidad visual. Pero yo no me pude venir de inmediato porque allá pues vivían mis papás, trabajaban y yo no me podía venir sola a la ciudad. Yo no tenía ya la visión suficiente para desplazarme y no me había todavía rehabilitado. Pero esa época fue, como te digo, determinante. Yo recuerdo
vívidamente y además tengo la evidencia de cómo decidí yo que sería mi vida. Yo dije, bueno, voy a ser una mujer ciega, está bien, no lo puedo cambiar, perfecto, pero entonces yo voy a ser la mujer ciega que yo quiera ser. Y lo escribí y tengo por allá las hojas que recuerdo que es muy gracioso porque para eso ya no veía bien, entonces una línea empieza aquí y termina allá, pero está claramente dicho. Y yo, la chica de los 17 años, le escribo a la de los 10 años después y es yo, cuando mi mamá me lo leyó, porque ya yo no me acordaba de eso, yo estaba impresionada y sentía una emoción muy grande de cómo yo a esa edad pude determinar quién era y le escribía exactamente a la que hoy soy. Sentía mucha tristeza, era nostalgia lo que sentía, pero también una magia pura. Es como uno construye quién va a ser a través de sus determinaciones. Hablemos un poquito de eso y profundicemos, Andrea. Cómo una jovencita de 17 años toma la absoluta determinación, como tú lo has dicho, de planear su vida. Pero si lo vemos desde un plano espiritual, realmente ya tenías un camino trazado. Realmente esto no fue coincidencia. Realmente pudiste haber elegido antes de nacer incluso llevar esta condición porque sabías que tenías la fortaleza para hacer la diferencia. Y con esto es claro que lo has hecho, porque no eres la típica mujer con una limitación visual que se puede quedar postrada en una cama, en una casa, que no sale, sino al contrario, ha mostrado ser absolutamente luchadora. O sea, ¿cómo es eso que te vuelves bailarina de pole dance, pero a un nivel profesional? Es que no estamos hablando de un juego, o sea, no estamos hablando de algo empírico, algo que simplemente se hace por distracción, sino se vuelve realmente un reto para ti. Pero hablemos y enfoquémonos primero en esta parte de 17 años. ¿Sientes algo que te motiva emocional y espiritualmente a ser diferente? Eh, yo creo que en ese momento lo puse en evidencia, pero desde siempre yo había tenido un interés fuerte por todos los temas espirituales, por el poder que uno tiene para determinar quién es, para transformar. Yo recuerdo que mi papá tenía también muchos libros de esos y yo los leía y hacía los, digamos, ensayos que ahí se planteaban para probar el poder que uno tiene. Yo creo que todo eso se fue juntando en mí, más la rabia, porque también tengo que decirlo. Fue esa misma rabia y esa frustración las que me sirvieron de combustible para, en ese instante, a los 17 años, en un diario que me habían regalado, escribir lo que yo quería hacer y tener la claridad de que eso iba a suceder. Pero era una claridad absoluta. Yo tenía mucha rabia, como te digo, pero al mismo tiempo yo sabía lo que decías. Es como que todo tenía su propósito y que yo no estaba sola en ese camino. No estaba sola y que si eso estaba sucediendo, entonces era para un propósito y que yo también podía determinar con mis acciones y decisiones si ese propósito se manifestaba o no. Uno cómo reta a la vida sin llegar a los 18 años. Uno cómo le dice a la vida, te reto y no me importa lo que me está pasando. Porque a pesar de que no había como tal una aceptación, sí había una pelea, es decir, como te digo, sí había una obstinación por hacer algo diferente. Yo creo que los años, ¿cierto? No se determinan tanto como ese número de días o de meses, sino por lo que van ellos llenos, por lo que esos días o esos meses tienen dentro. Y eso son las experiencias que uno va viviendo, que lo van haciendo, sí, posiblemente una mujer de 17 años, pero todas esas experiencias lo hacen a uno estar en un nivel diferente a esa edad física. Y no estoy diciendo que sea algo propio de mí, no, todas las personas. Habrá algunas que tengan unas experiencias mucho más desafiantes y que entonces se vean obligados a crecer, entre comillas a crecer, porque pues todos estamos en ese proceso indistintamente. Y habrá otros que tengan unas experiencias menos retadoras para los ojos externos, porque igual los retos siempre son retos para quien los vive.
pero la manera en que uno vive y asume esas experiencias son las que determinan, digamos, el nivel sí, como los años que uno tiene, no de vida, sino de conocimiento. Y no estoy queriendo decir que yo era la más sabia, o sea, no, pero sí tengo muy claro que me determiné y que sabía muy claro todo lo que yo podía lograr. Andrew, lo que acabas de decir es súper importantísimo porque efectivamente la gente, a pesar de que lleve un número de días vividos, pues sus experiencias son absolutamente distintas. Am, Cuando tú te refieres a tenías muchos libros y mucho acceso a temas espirituales, ¿a qué haces referencia? O sea, temas espirituales como visualizar cosas que tú querías a futuro, como proyectar la energía, desdoblarte. ¿A qué te refieres con que tu papá tenía mucha información espiritual? Bueno, no eran muchos libros, yo me acuerdo de dos particularmente, pero para mí eran muy importantes, bueno, tres, y eran de distintas enfoques. Estaba ese que te hacía tomar conciencia del poder que tienes, de ese poder de tu mente, de ese poder que tenemos porque somos recipientes del poder mayor. Entonces, si somos recipientes y estamos hechos a una semejanza de él, obviamente tiene que estar en nosotros. Es cuestión de tener esa conciencia, saberla activar y confiar en ella. Recuerdo también que tenía uno de, esto es muy particular, de quiromancia, y para eso yo ya no veía mucho, veía bastante regular, pero yo leía el libro y ponía a una primita a que me leyera la mano para ver si yo tenía las cosas que aparecían en el libro. ¿Qué sucede? Yo con el tiempo no sé, pero esto es lo que yo pienso. Mm, el destino no está escrito en las manos, sino que está en nuestras manos. Uno puede determinar qué hace, más allá de que esté escrito sobre las líneas. Y obviamente nunca lo hace uno solo. Eso sí lo tengo muy claro. ¿Cómo uno puede justamente apropiarse de la energía universal, que yo creo que es lo que has hecho realmente? Si nosotros lo traducimos, es como que te diste cuenta que a pesar de tener alguna limitación, pues tienes una energía universal absolutamente poderosa y con esta misma energía puedes conseguir lo que quieras teniendo o no teniendo visión. Pues, ¿qué te digo? O sea, es que yo creo que hay cosas que no se sienta uno a determinarlas, van sucediendo, se van gestando en uno y luego el parto se da y nacen. Yo estoy convencida de lo que dices, o sea, esa energía existe y está a disposición de todos, no es algo exclusivo para mí, de ninguna manera. Yo o no soy especial o soy tan especial como el resto. ¿Qué sucede? Haz de cuenta que estamos en una habitación oscura. Hay un switch para prender esa luz. Está a disposición de todos. Quien la encienda, pues accederá a esa luz. Quien no, pues no, pero ahí estuvo siempre. Siempre a disposición de todos. Eso es lo que yo pienso. Sígueme contando, estabas como a los 24 años y para ese entonces, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas estudiando? O a qué te dedicabas en ese momento? ¿Y cuándo llega el deporte a ti? ¿O si siempre existió? Cuéntame qué pasa desde que pierdes por completo la visión. Bueno, a los 24 años yo ya estaba estudiando traducción de idiomas. Yo estudié traducción de idiomas en la de Antioquia. Después de que estuve muchos años en el pueblo que les mencionaba, pude venirme y estudié, empecé a estudiar. Eh, el deporte en mi vida sí tuvo un papel siempre, pero al principio era un papel antagónico, porque yo cuando estaba en el colegio, pues tenía que hacer educación física y no veía bien y me ponían a hacer actividades para las que ni yo, ni el entorno, ni nada estaba preparado. Entonces eso era golpe va, golpe viene con cualquier cosa, los balones, los muros, bueno, en fin, era una pesadilla para mí educación física. Sin embargo, después de que yo me quedo en casa, lo que te dije ese tiempo, subí mucho de peso y empecé a hacer ejercicio. Ese fue el primer paso para alcanzar la mujer que yo quería ser. Y rebajé lo que había ganado de peso, me vine para Medellín y yo estuve de intercambio en Suecia, me gané una beca para ir a estudiar a Suecia. Y fue allí cuando empecé a utilizar por primera vez el bastón, pero de manera muy rudimentaria, o sea, yo no me había rehabilitado. Luego, cuando regresé de ese viaje, descubrí unas clases de natación. Y para poder ir a esas clases de natación, pues yo necesitaba
saber utilizar realmente el bastón porque no tenía quien me pudiese acompañar. Ahí empezó mi camino en el deporte y su impacto en mi vida. Entonces empecé a utilizar el bastón y mis primeros pasos, mis primeras cogidas de bus sola fueron para poder ir a esas clases de natación. Después estuve un tiempo con las prácticas de traducción, tuve que dejar natación. Después estuve haciendo un poco de atletismo, no, no era lo mío, digamos. Pero en mi corazón siempre estaba esa herida de no ser la mujer que yo quería ser, una mujer que se sintiera vista como el resto. Y yo buscaba de todas las formas que yo pudiera una manera para recuperar a esa mujer. Y como a los 20 y tantos, 22, yo pensé en el pole dance. Pero para ese momento, pues no, yo estaba todavía en un proceso que me implicaba mucho camino antes de poder decidirme a ir en búsqueda de esto que yo quería. Pero tiempo después, ya tenía 30, lo recuerdo muy bien, decidí un día que ya no iba a pensar más si podía hacer pole, si no podía, qué iban a pensar, si me iban a aceptar en la academia, simplemente la busqué y fui. Y ahí, te juro, Caro, que ese es un antes y un después en mi historia. No solamente porque decidí hacer pole y fui a la academia, no, es que eso en realidad transformó. Eso hizo que la mujer que hoy está acá sentada sea. Por muchas razones, empecé a tener confianza en mí, que yo había ganado mucha efectivamente, pero en ese instante me di cuenta primero que Paul no me iba a devolver a la mujer femenina y sensual que yo quería reencontrar porque nunca la había perdido. Esa siempre estaba en mí, esa fue mi primera ganancia. Luego fui a un campeonato mundial de Paul, empecé ya luego mi carrera como locutora, luego mi carrera como modelo y todo a la par de cuando decidí empezar a hacer pole. ¿Qué te enseñó? Porque hay que contarle también a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, que hacer pole dance te reta, te hace ser dueña de tu corporalidad. Pasan muchas cosas, al igual que escalar y bueno, otros deportes, pero en especial este te da como esa seguridad, como esa forma, ese camino para explorar tu cuerpo, para hacerte dueño de él, para explorar también tu fuerza, tus habilidades. Es algo distinto. Sí, como lo dices, primero que todo el pole dance es más de lo que pensamos y me incluyo porque yo pensaba que pole dance era dar giritos alrededor del tubo. Y no, el pole dance es esa conjugación de lo que mencionas, fuerza, flexibilidad, eh, esa capacidad de fluir, que la necesitas para hacer tu trabajo en el pole y que la necesitas en la vida. Pole dance a mí, y yo sé que a todas las chicas que lo hacen, te llevan a reencontrarte con la que eres. Te guste o no te guste la que eres. Y me refiero a tu parte física. Porque es con tu cuerpo, con ese que está ahí enfrente del espejo, porque todas las academias están llenas de espejos, que vas a hacer lo que tienes que hacer. Y entonces empiezas a darte cuenta de que no es necesario taparte. De hecho, necesitas desnudarte, entre comillas, para poder hacer pole. Para hacer pole necesitas usar la ropa que usan, los shorts y los tops, porque los agarres son la piel. La piel se adhiere al tubo, además de tu fuerza, pero si tú te cubres, no lo puedes hacer. Lo mismo en la vida, si tú te llenas de todas las cosas que has aprendido y no te desvistes de todos esos prejuicios, estereotipos, paradigmas propios y ajenos, no vas a poder llegar a donde quieres, que es la cima del tubo. Si no lo haces, no lo logras. Y eso fue lo que yo, como muchas que están ahí, descubrí, que el cuerpo tiene un valor y es el valor de lo que te permite hacer, no solo de cómo luce. Andre, esto es espectacular porque eres una mujer ciega, no ves, has sido ganadora de del campeonato de mundial, del campeonato mundial de podcast. ¿Uno cómo hace eso? O sea, expliquémosle un poco también a las personas. ¿Te aprendes los movimientos? ¿Cómo haces para que todo fluya? ¿Y qué estás viendo? O sea, ¿cómo eres tan dueña de ti misma? Pues eso es un proceso que tiene que empezar por la confianza. O sea, tienes que confiar en ti, pero también en el que está enfrente, o sea, en tu entrenador.
y en el tubo y en todo. En mi caso, ¿cómo lo hice yo? Cuando llegué, pues las entrenadoras hacían la figura en el tubo y yo las tocaba y luego las replicaba. Con el tiempo ya aprendí muchas cosas, entonces ellas solo me hacían descripciones verbales y yo ya montaba la figura o hacía lo que ellas estuvieran solicitando. Si había algo nuevo, volvíamos a lo básico, a lo primario, que era que ellas volvieran a hacer las figuras y yo las tocara. Pero realmente eso es, digamos, como la dinámica. Lo importante era eso, la seguridad, la confianza. Y seguridad no significa caminar sin miedo, porque obviamente te digo, miedo he tenido muchas veces en el campeonato mundial. O sea, yo estaba subiéndome al tubo y yo me decía, pero yo, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué yo me meto en estas cosas si yo podría estar tranquila en mi casa? Entonces es eso, o sea, caminar hacia adelante aún con el miedo a tu lado. Andre, nos has permitido conocerte a través de tu piel, a través de otros sentidos, y es muy común que escuchar que cuando se pierde o cuando una persona pierde un sentido, desarrolla otros. Yo no sé, pero pues siento esa impresión, o sea, siento tu energía muy desarrollada, sobre todo a nivel como energético, como que puedes sentarte y saber cómo está vestida la persona, por lo menos intuir cómo está, y no solamente a través del olfato, a través del oído, sino siento que hay otra magia contigo. Caro, bueno, tengo que decirlo aquí sinceramente. Yo no tengo la posibilidad de saber cómo está vestida la gente ni cómo es, porque sí me lo preguntan mucho. No la tengo y tampoco siento que es lo esencial, no es lo necesario. Si yo quiero saber cómo está alguien vestido, si realmente es importante, pues entonces o se lo pregunto a la persona o bueno, a cualquier otro. Eh, Tal vez la posibilidad de uno ser más consciente de las energías, de pronto. Pero vuelvo y te digo, no es algo exclusivo de mí o de las otras personas ciegas. Es como, otra vez digo, esa habitación oscura en la que hay esa luz esperando a ser encendida. Está a disposición de todos, pero a veces estamos más distraídos y no nos permitimos darnos cuenta de lo que hay alrededor. Me incluyo, no es que yo sea la más consciente, pero sé que si nosotros nos pusiéramos un poquito más en modo atención, sería mucho lo que podríamos percibir, mucho lo que podríamos hacer, mucho lo que podríamos aprender y mucho lo que podríamos dar. ¿Te sientes feliz contigo misma, con tu cuerpo? Dices que tenías mucho miedo de perder la feminidad, pero ahora estás segura que nunca la perdiste. Sí, pues yo sí me siento feliz y me siento orgullosa de mí, la verdad, me siento orgullosa, sabiendo que hubo momentos en que quería ser todas menos yo, cualquiera, la que fuera, menos yo. Y que eso fue parte del proceso para poder llegar aquí. Yo a veces me siento a pensar en las cosas que he hecho, sobre todo cuando estoy hablando con esas personas que quiero, una amiga en particular con la que trabajo, y hacemos ese recorder y si yo digo, Dios mío, me siento orgullosa y me siento agradecida por todo lo que he vivido. No sé qué tanto más habrá, pero lo que ya he vivido me significa muchísimo. ¿Qué le falta a Andrea para seguir viviendo, para seguir cumpliendo? Porque creo que Pues yo puedo tener muchos proyectos, pero sé que la vida siempre tiene los mejores para mí. Yo en este momento quiero aportar con lo que sé, con lo que he vivido a otras personas, a otras mujeres. Para eso estoy ahora compartiendo mis experiencias a través de charlas y conferencias. Pero son muchas otras cosas que yo quisiera también hacer además de eso. Vamos a ver la vida que me muestra porque ella siempre es más creativa que yo. ¿qué consejo le darías a las personas que nos están viendo? Wow, esa es una pregunta fuerte. Yo el consejo que de pronto podría atreverme a darles es que se permitan sentirse vulnerables, porque a veces tenemos mucho miedo y creemos que está mal ser vulnerables, pero de ahí pueden salir nuestras mayores fortalezas. De ahí y de luego abrazar a esa que está ahí sentada llorando, abrazar a esa persona que somos y permitirle llorar, pero luego ayudarla a pararse. Eso es lo que yo sugeriría. ¿Qué crees que le falta a la humanidad para ser más conscientes de ellos mismos o de nosotros mismos? Esa es una pregunta muy potente.
Yo creo que lo que nos podría tal vez faltar es permitirnos vivir, pero lo que realmente significa vivir, experimentar y saber que esto es algo transitorio, pero transformador si así lo queremos. Ese permitirnos vivir es que es vivir en conciencia, vivir en el aquí, en el ahora, vivir en plenitud. Es todo eso que dices, es permitirnos vivir cada cosa. No podemos controlar lo que va a suceder, lo que sucede, lo que el otro hace, pero si lo transitamos, lo observamos, seguro de ahí aprendemos y luego aplicamos y contribuimos. Yo creo que es eso, es permitirnos experimentar y además soltar el miedo. Vuelvo y digo, no es que lo dejes atrás, él va a seguir al lado, pero invítalo entonces. Yo creo que eso es lo que nos falta, invitar al miedo también. Al baile, a nuestra vida, Sí. a este protagónico que nos tocó vivir en este papel, en esta película. Andreita, muchísimas gracias, eres un objeto de inspiración increíble. Yo quiero que de verdad sigan su historia, la sigan en sus redes sociales. Andrea es una mujer que tiene muchísimo que aportar, muchísimo que entregar al mundo. Y ella en sí, ella no es ni siquiera una mujer que solamente comparte lo que hace, sino es un objeto completo de inspiración. Es un completo ejemplo de valentía. Y por eso digo que decía al principio que eras muy retadora, porque no te quedas quieta, sino estás retando la vida constantemente. Constantemente estás retándola y, y jugando tu juego, ¿sabes, Andrea? Porque a la final tú juegas tu propio juego y entendiste que la vida no te llevaba a jugar el que ella decidiera, sino que tú decidiste, tú pusiste las reglas y el mundo se adecúa cuando uno también pone las reglas. Es muy potente lo que dices, me lo llevo y lo agradezco. Es de verdad, tus palabras son las que se convierten en combustible cuando uno lo necesita. Te las agradezco. Ay, tan divina, Andreita. Muchísimas gracias por esta mega entrevista. Ustedes tienen que estar súper, súper pendientes. Tenemos personajes así de increíbles y más. Escúchenos, por favor, si van en el carro, si van para la escuela, si van para el trabajo. Escúchenos o véanos si tienen tiempito. Todas las noches, todos los jueves a las 6 de la tarde, un programa diferente con personajes así de increíbles. Muchísimas gracias, Medellín. Muchísimas gracias, Selfie Museo. Y muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí. Gracias, Caro. Ay, niño.